Radiohead. What? Shut up. You already talk about Radiohead like all the time? We know everything. Please, no more. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Radiohead. Hablamos de ellos periódicamente en el canal, pero hacía como mucho tiempo que no decíamos nada. Entonces podíamos rescatar un álbum que pedí siempre un montón, que yo creo que es el The Bends. Es yo creo que el álbum que más se solicita. Me llama la atención, pero es el álbum que más se solicita. Yo nunca he sido un gran fanático del álbum The Bends, aunque reconozco su valía y reconozco su importancia. No es que me apasione personalmente. Entiendo que para mucha gente es como el gran inicio de la banda. Incluso ellos muchas veces dicen que The Bends es verdaderamente el primer álbum de la banda, porque el Pablo Honey, bueno, había sido un producto discográfico un poco fabricado por EMI, que se había un poco inventado casi todo lo que había. Ellos no tenían mucha experiencia, entonces como que no pudieron hacer todo lo que les hubiese gustado. Entonces, de hecho hay una coña generalizada de muchos fans de Radiohead que se dedican a ir a las presentaciones o a los conciertos, o cuando coinciden con la banda, a ir a que les firmen un álbum del Pablo Honey, porque se cabrean muchísimo. De hecho, tenemos en internet un montón de fotos de Tom York con cara de muerto cada vez que alguien le enseña un álbum del Pablo Honey para que se lo firme. Os voy a poner por aquí alguna foto. Son buenísimas. El tío se cabrea un montón cada vez que le enseñan un álbum del Pablo Honey. What are you doing? Y es normal, porque al final el Pablo Honey, el que había sido el primer álbum, había sido casi un producto discográfico prefabricado por EMI. Ellos no tenían mucha experiencia. EMI tenía como una visión comercial muy directa de intentar hacer como una especie de sonido americano dentro del Reino Unido. Ellos no quedaron muy contentos. Vino el hype de Creep, que un poco los llevó a odiar el álbum y odiar la canción. Ellos hablan de que en esa gira del Pablo Honey llegaban a veces a cantar 3 veces la canción de Creep en un concierto. Entonces, para ellos el Pablo Honey realmente no es un álbum de Radiohead. Everybody talks about when they hear Radiohead, they associate Radiohead with Creep. Right. And perhaps people saw you as sort of one-hit wonders at the time. Creep was like the blessing and the bane of this band. It was a blessing that we got to tour throughout the world, and that was fantastic. But it was also the bane that, you have a song like that on your first album, and the history of bands having a big hit like that on the first album is that they don't go anywhere. And if it had been on third or fourth, it would have been fine. But the frustrating thing was that we always thought we knew we had the material. And while we were recording it, even last year we were sort of going out on tour and still sort of promoting Pablo Honey in like Mexico and Thailand and stuff like that. And it was always Creep, and it's like, hang on a sec, we're in the process of recording 22 new songs that we're like really proud of. Lo que nos lleva a la pregunta de ¿es The Bends verdaderamente un álbum 100% de Radiohead? Más o menos. Ellos tampoco están 100% satisfechos del trabajo que acabó siendo The Bends con el tiempo. Poniéndonos en situación, después del hartazgo y odio que acaban teniendo por el Pablo Honey y por Creep, la banda se junta pues con una situación bastante complicada. Por un lado, bastante hastiados por la enorme, larga y agotadora gira y frustrante gira que era estar cantando el Pablo Honey y Creep continuamente en los conciertos, siendo teloneros de un montón de gente. Ya aquí empezamos a tener la primera gran depresión que tendría Tom York a lo largo de su carrera profesional, que tendría muchas y más profundas, pero esta era la primera gran depresión que tenía Tom York a nivel creativo. Y la banda se junta pues con un sentimiento bastante encontrado entre querer hacer algo nuevo, querer ir más allá, y por el otro lado la presión de mantener un poco el hilo que les había dado éxito. Entonces estaban hoy un poco encasillados todavía en el One Hit Wonder. No tenían claro hacia dónde querían ir, pero sí tenían claro que querían ir hacia un lugar. Entonces querer ir a un sitio sin saber a dónde quieres ir es complicado. Entran en el estudio de grabación ya con el disco muy avanzado, con ideas de maqueta y demo muy avanzadas, pero no les gusta desde el principio el trabajo que están haciendo. De hecho, es una de las razones por las que la grabación del álbum de Bends se para durante varios momentos, porque la banda quiere avanzar, no sabe muy bien a dónde avanzar. Hay como varias pausas que se van pues para hacer de teloneros de otra gente, pausas creativas, pausas pues para replantearse muchos sonidos.
no terminan de estar contentos tampoco con el trabajo de producción. De hecho, en este álbum, aunque sí trabaja Nigel Godrich, no sería el productor, sería el ingeniero de sonido. Más adelante sería el productor del resto de la carrera de Radiohead, pero en este álbum todavía él era un ingeniero de sonido, con lo cual el trabajo de producción no estaba en sus manos. Y al final muchas de las cosas que salen en el álbum de Bends, que irían definiendo el sonido de Radiohead por muchos años, se fueron gestando no en la idea inicial del disco, sino durante la grabación del disco. Ese sonido tan característico de la guitarra de Johnny Greenwood, esas letras un tanto crípticas que fueron evolucionando incluso durante la grabación del disco, que serían como tan características de las letras de Thom Yorke, o esa manera de cantar pues un poco cada vez más de gato que tiene a veces Thom Yorke, son cosas que se irían definiendo no tanto en la idea inicial del disco, sino durante la grabación del disco. Y hace que la banda empieza con bastante miedo, va cogiendo bastante confianza en sí misma según va grabando y según va tomando forma lo que quieren hacer, y al final en su día el resultado es bastante satisfactorio. No sería todo lo satisfactorio que le gustaría a la banda, entre otras cosas pues porque EMI fue una presión constante que estaba detrás de la banda para intentar fabricar el hit después del éxito de Creep. Tampoco veían unos hits verdaderamente claros. De hecho, a causa de todos estos dudas por EMI es por lo que teníamos el single o el EP de My Iron Lung, que salía bastante antes que el resultado final del disco. Y de hecho, la recepción inicial de My Iron Lung no era especialmente buena. Violently against that, and we've never wanted to be the biggest band in the world. We've obviously wanted to sell records, and I think sometimes that people find that quite frustrating, is that they think that we've been defined as the next U2 or the next REM, and I think those bands are brilliant, but I think they wanted to be the biggest bands. I think U2 wanted to conquer the world, and they wanted. El público tampoco tenía claro que esa evolución fuese a convencerle. Y de hecho al final fue una de las razones por las que pues EMI al final acababa cogiendo el resultado final del álbum de The Bends y se lo acababa llevando a remezclar a Estados Unidos por dos ingenieros distintos que lo harían pues para darle un sonido un pelín más guitarrero, un pelín más americano. Entonces sí es verdad que posiblemente sea el gran germen que inicia la carrera de la banda Radiohead, despreciando el Pablo Honey, pero tampoco es 100% el primer álbum de la banda. Habría todavía como muchas injerencias de un productor y sobre todo de una discográfica que acabarían machacando y acabarían remezclando el álbum en Estados Unidos prácticamente sin la banda. La banda no estuvo en el remezclado final del disco. Sobre el resultado final, pues bueno, yo creo que el resultado fue como bastante agridulce para todo el mundo. We just decided everything was, well, not crap, but like we could just see so many holes in it that we had to stop. We just became so obsessed by the whole idea, and I think that was a reaction really to like the first record being done in 3 weeks when we didn't know what we were doing, and yet having to live with it for 2.5, 3 years, live with the consequences of that. It was just so odd. So I think we have a sort of manic, a pathological, almost to the point of extreme unhealthiness, really, of thinking everything we do is shit all the time. Porque por un lado se lanzaba el disco y el resultado no era increíble, el posicionamiento en las listas no era increíble, las críticas es verdad que en el Reino Unido fueron bastante buenas, pero no fueron increíbles. En Estados Unidos las críticas fueron bastante mixtas y en algún caso tirando a bastante mediocres. También es verdad que el Pablo Honey tampoco había tenido unas grandes críticas, entonces las ventas tampoco fueron la leche. Sí que es un álbum que se vendió muchísimo, pero se vendió muchísimo a lo largo de los años, y sobre todo fue un álbum que ganó muchísimo punch al final, cuando acabaron saliendo como los últimos singles. Al final acabaron saliendo 5 singles. La banda quedaba también como un poco con un sabor agridulce, porque por un lado podían empezar a hacer lo que les apetecía, pero sin poder profundizar o sin poder llegar a definir lo que ellos querían. Por un lado la discográfica los presionó mucho y la discográfica tampoco quedaba contenta del todo, porque por un lado conseguían encaminar el disco hacia un sonido más comercial que querían, pero seguían sin haber podido fabricar un segundo hype con el que había sido Creep. Entonces EMI tampoco quedaba especialmente satisfecha con el resultado. Entonces fue como un disco que no dejó contento del todo a nadie.
De hecho, pues a partir de ahí no volverían a trabajar con el productor, empezarían a trabajar con Nigel Godrich, que aunque trabajaba en The Bends, él era ingeniero de sonido y no era verdaderamente el productor del disco. It wasn't about you being miserable. They wanted to ask you if you thought the best thing you ever did was... Was I OK Computer? That's funny because people used to say The Bends. What do you think about that? So maybe give them another 5 years, maybe they'll say Kid A, maybe not. Lo curioso es que, a pesar de toda esta situación, con los años es un disco que ha ido ganando muchísima fuerza. Y yo creo que sin duda ha sido el álbum de Radiohead que más ha influenciado la música de gran consumo. Radiohead sí que ha tenido muchísimos álbumes muy influyentes dentro de la música. OK Computer fue realmente influyente, Kid A fue realmente influyente, pero sin duda The Bends fue posiblemente el álbum de Radiohead que más influenció a la música de gran consumo. Porque aunque mucha gente hace referencia a lo importante que fue el Kid A, mucha gente hace referencia al OK Computer, a ver, The Bends influyó a gente que afectó mucho a los top charts. Me refiero a King, fue una banda que siempre hizo referencia a The Bends en las entrevistas. Muse hizo referencia a The Bends, aunque también al OK Computer, pero sobre todo hizo mucha referencia también a The Bends. Incluso James Blunt hizo referencia al álbum The Bends como gran influencia. Lady Gaga, que yo no sé exactamente por qué, ha hecho referencia a The Bends. Lord ha hecho mucha influencia también a este disco. Incluso, y curiosamente, el propio Damon Albarn, cuando grabó el álbum homónimo de Blur, que salía en 1997, decía que una de las razones que les empujó a abandonar la estela clásica del Britpop era precisamente el álbum de Bends de Radiohead, que les había hecho un poco darse cuenta de que había que ir a buscar sonidos nuevos. Entonces, curiosamente, posiblemente fue uno de los álbumes que ayudó al Britpop a empujarlo hacia otros nuevos lugares un poco más alternativos o más experimentales. Salía este álbum a mitad de los 90, cuando ya posiblemente la época del dorada del Britpop estaba como al final de la cresta de la ola. Entonces fue como uno de esos discos de los 90 que empujó el sonido británico a unos trabajos un pelín más trabajados y más experimentales. Durante el año siguiente al lanzamiento, yo creo que se produjo una estabilización muy importante de la banda. La banda un poco pudo reducir su presión porque ya había pasado el hype de Creep, ya habían sobrevivido al One Hit Wonder, no habían vuelto a alcanzar el éxito de Creep, pero tampoco lo necesitaban. Se había como reducido un montón la presión comercial sobre la banda. Empezaban a ganarse una serie de fans más fieles al sonido, que eran como muy atraídos al álbum de Bends y que no les terminaba de convencer a lo mejor el Pablo Honey. Y sobre todo la banda ganaba mucha confianza en sí misma viendo que podían ir a algo un poco diferente. Aunque no estuviesen 100% satisfechos del resultado con The Bends, sí veían que podían aspirar a hacer algo más allá que la música de Creep. Y la verdad es que fue bastante efectivo. Me refiero, el álbum salía primeros del 95, marzo del 95. Apenas un año después empezaba la grabación de lo que sería el OK Computer y empezaría a grabarse lo que sería una de las grandes revoluciones musicales que hemos tenido en el siglo XX. En parte con la gran confianza que habían conseguido de ver que no necesariamente tenían que seguir intentando seguir la estela de Creep. Hoy, pasados tantos años, muchas críticas sobre The Bends fueron rehechas. Ha ganado muchísimo carisma, es uno de los álbumes más vendidos de Radiohead. Juraría que es el segundo álbum más vendido de la discografía de Radiohead. Es posiblemente el más referenciado por los artistas de gran consumo como influencia y sobre todo suele ser el álbum perfecto para los que se quieren introducir en el sonido de Radiohead. Es experimental, no, lo justo como para poder adentrarse en lo que será el sonido de Radiohead, y es como una versión un poco descafeinada de lo que vendría más adelante. A mí nunca ha sido un álbum que me ha apasionado, me gusta pero no me apasiona, pero sí reconozco que posiblemente es uno de los álbumes más importantes de los 90 y que más repercusión en el gran consumo han tenido, posiblemente mucho más allá del OK Computer y muchísimo más allá del Kid A. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el repaso, que muchas veces hacemos referencia de él en los comentarios de Facebook, y como siempre, si os ha gustado el vídeo pues le dais a like, os suscribís para más temas de música y nos vemos el siguiente día. ¡Venga! Don't leave me.